Yo quisiera comenzar con esta pregunta, don Heriberto. ¿Cómo se debe conmemorar, o sea, cómo Puerto Rico debe recordar y conmemorar lo ocurrido El 30 de el 30 de octubre octubre de del 1950? 1950 debe recordarlo como una protesta, una revolución o una insurrección a favor de la independencia de Puerto Rico, en que no pertenece solamente a los nacionalistas, sino que el pueblo es del pueblo, porque las revoluciones se hacen con pueblo. Y indudablemente que hay quien ha tratado de apoderarse de ese sentimiento, ¿no? Y ese es un sentimiento general, en que para mí, yo creo que en cada puertorriqueño existe un nacionalista, dentro y en lo íntimo del corazón. Y siento que esos 75 años de la revolución o la insurrección, no una revuelta, porque una revuelta es un motín, y no fue un motín, debe celebrarse por todo puertorriqueño que tenga conciencia y tenga orgullo de su patria. ¿Usted sabía que ese día eso iba a ocurrir? No, No. no lo sabía, eso se supo 2 días antes, cuando se ordenó el arresto de todos los nacionalistas en octubre de 27, en que se arrestaron el primer grupo que venía de Fajardo, custodiando a don Pedro. Pararon 2 automóviles en el semáforo que está en Martín Peña. Allí siempre ha habido un semáforo. Y los pararon porque habían cruzado la luz roja. Y le encontraron armas. Y entonces ordenaron el arresto de todos los nacionalistas que estaban encarpetados. Y ahí es que se decide levantarse en armas el día 30. La orden llegó a Jayuya el 28, un sábado, por Juan Jaca. Juan Jaca Hernández fue a casa de Blanca Canales a decirle lo que había, porque no se podía llamar por teléfono, porque se vendía la revolución, ni tampoco por telégrafo, que eran los 2 medios de comunicación que había en Puerto Rico. Y como tampoco estaba preparada la revolución como tal, no había forma de que al llamarse por teléfono se diera, por ejemplo, una palabra, hubiese algo de que, mira, que pronunciarse eso, se sabía que iba a empezar. Por ejemplo, decir, mira, pues nos vemos el 30 de octubre o algo así. Nada. Sí, fue un sábado. Yo vi subir a Juan Jaca Hernández y me estuvo raro, ¿no? Y cuando el lunes él le dio la orden a Blanca, y Blanca se reunió con Carlos Irizarry y con Elio Torresola, que eran los 2 comandantes para que nos reunieran y nos dijeran, pero que nos reunieran el lunes, antes de salir para el pueblo, que iba a ser el ataque a las 12 del mediodía. Blanca reunió, por la noche, el domingo por la noche, fueron a avisarle al grupo de nacionalistas de que Blanca quería reunirnos a las 10 de la mañana, o reunir a los compañeros, porque yo no estaba en esa reunión. Y fue precisamente para informarle que ese mismo día, a las 12, se iba a dar el golpe en Jayuya, y que en todo Puerto Rico, y que la resistencia mayor se iba a hacer en Utuado. Que todos los nacionalistas de la isla que llegaran a Utuado y a hacer una resistencia de los días que fueran, ¿no? Para darle a conocer al mundo el caso colonial de Puerto Rico. Pero como eso había que hacerlo
personalmente, que no se podía, ya te digo, por medio de comunicación, no se logró ir, y se logró solamente ir a algunos pueblos nada más. Por eso es que no se levanta todo el pueblo de Puerto Rico. Se levantan los pueblos a que se fueron informados. Pues yo me entero el lunes. Yo estoy bien temprano en la escuela superior viendo a una amiguita. Y cuando paso por el cuartel de la policía, oigo que había tiroteos en algunos pueblos de los nacionalistas. Y ahí es que cuando sale ya salió a las 12, había el sistema aquel de mediodía de estudios para un grupo y otro por la tarde. Y ella me dijo, no te vayas a meter en nada, ¿no? Eso, no te preocupes, y a los 5 minutos yo voy caminando en el puente que había en el pueblo de Jayuya hacia Cobay, y bajaba el grupo de compañeros. Y en el primer carro pregunté para dónde iban, pues vamos a tomar el pueblo. Se había dado la orden de que no se tratara de no tener problemas con la policía. Porque los pueblos pequeños, todo el mundo se conoce. Igual que la policía nos conocía, y nosotros, a los hijos de algunos de esos policías estudiaban con nosotros. O sea, no había el motivo que la policía nos atacara, porque lo que se le pidió fue que se rindieran y nos entregaran las armas. Sí, mira, cuando llegamos al pueblo, se dividió en 2 grupos. Uno por la parte norte y el otro por la parte sur. Por la parte norte, detrás del cuartel, estaba la casa parroquial. Y el frente del cuartel quedaba hacia la calle principal, de Guillermo Esteves. Y ahí en la Guillermo Esteves es que se le grita a la policía que nos entreguen las armas y que se va a respetar. Pero la policía estaba preparada, ¿no? Y abrieron fuego. Entonces, como único se podía defender, porque las armas eran muy pocas las que llevábamos. Ahí me tocó una escopeta sin cartucho. Y yo con mi escopeta como si fuera un soldado, ¿no? Y la policía abrió fuego enseguida. ¿Y usted había manejado antes un Y arma? entonces, para sacarlo, se le tiró un cóctel Molotov. Para sacar, o sea, para Sí, romper con el grupo. Exacto, porque el cuartel quedaba en el segundo piso de la que ¿Y era usted era de madera. ¿Usted había manejado un arma alguna vez? No, Nunca. nunca yo nunca De que estaba sin yo nunca cartucho, había pero visto un arma. de todas Digo, maneras, nunca primera vez. había visto armas porque una vez, no la tuve que usar. Pero sí, y cargué un arma encima, ¿no? Pero aparte de eso, ese día lo que tenía era esa escopeta, ¿no? La policía, el primero que salió para defenderse tirándose a la casa parroquial fue el teniente Jusino. Abandonó a sus policías y los que aparecen como heridos fue que se tiraron desde el segundo piso hacia la casa parroquial, pero dejaron un policía herido, el policía Camacho, que todos nosotros le teníamos mucho aprecio. O sea, y Camacho lo dejaron abandonado, herido, y el cuartel en llamas. Carlos Irizarry, que era uno de los comandantes nuestros, subió hacia el segundo piso cuando vio,
pudo haberse salvado al guardia y salvarse él. Pero el guardia, cuando lo vio, que él iba por la escalera subiendo, le disparó a Carlos y lo hirió. No murió ahí, pero murió el otro día. Y el guardia se quemó cuando pudo haberse salvado. Luego se fue a donde estaba, también un segundo piso, pero este era de concreto, la oficina del servicio militar obligatorio, que había empezado la guerra de Corea y estaban llevándose la juventud. Y se sacaron todos los expedientes que había de los jóvenes inscritos, se sacaron a la calle y se les pegó fuego. Se salvaron muchas vidas con eso, muchas vidas de jóvenes. Ese día se supone que nosotros saliéramos de allí para Utuado, pero empezó a llover, pero un diluvio, y a mí Elio Torresola me dijo: Heriberto, búscate a Blanca donde quiera que esté y dile que hirieron a Carlos y que hay que llevarlo a Utuado porque en el hospital no hay nadie. Y quedaban unas personas, pero no podían hacer nada, ¿no? Yo voy y Blanca Canales está en el segundo piso de la farmacia del pueblo. O sea, allí ya había 2 farmacias. Pero en este sitio, que tenía 2 pisos más la terraza donde se celebraban los bailes y las fiestas, estaba ella en el balcón del segundo piso, que iba a desplegar, sacando de su bolso la bandera de Puerto Rico, que era una bandera así como esta, parecida, pequeña. Y ella la tomó por una esquina y yo por el otro. Ella tenía su revólver, lo puso en la baranda, y ahí es que Blanca declara la República. La bandera se pone encima como del balconcito. Exacto, y se dejó ahí amarrada en el balcón. No se hizo en la... bandera que se hizo. Entonces, pero ¿qué pasa? Que ahí hubo un héroe anónimo que nunca se ha sabido quién fue, que la sacó de ahí y la hizo en el techo del edificio. Ahí es donde la Guardia Nacional entra y la bajaron. Éramos 32. 32. ¿Y la policía cuántos eran? Entonces, la policía eran como... No pasaban yo creo que no llegaban a 8 personas. A 8, o sea que ustedes exacto, eran más que los agentes de esa claro. policía. ¿Y en qué momento entonces la situación se les va de las manos y entra la policía o la Guardia Nacional? Bueno, la policía, todos, excepto el que muere, se refugió en la casa parroquial. Y hay un asunto de ética moral revolucionaria, de que una persona que busca refugio, la casa parroquial sería como una embajada, ¿no?, de la Iglesia Católica, ¿sí? Vamos a ver. No, nadie se acercó allí a sacarlo, a pedirlo. Nadie. Y ese nacionalismo puertorriqueño además era muy católico. Además, don Pedro era católico, Blanca era católica. El grupo, la mayor parte eran católicos. Respetamos ese derecho que tiene una persona a refugiarse. El grupo se disgrega. El asunto es que cuando se declara la República, que empezó a llover, uno no sabía si las lágrimas, si lo que le cogían a uno eran las lágrimas o el agua, porque la emoción fue bien profunda. Ver la bandera de Puerto Rico, tener un
territorio libre por unos momentos, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Fueron 3 días. El día primero o el día 31 sale en el periódico El Imparcial de que Utuado y Jayuya habían sido bombardeados, especialmente Utuado. No, no fueron bombardeados, fueron ametrallados, que es peor todavía. Porque tú ametrallas el pueblo y no sabes a quién matar. Pero si tú tiras una bomba y la tiras sobre el cuartel o donde que sea, pues... Pero no fueron ametrallados y ametrallados los montes. Y hubo una persona de apellido Marín, Jaime Marín, que se prestó para servirle de guía. Y eso le llaman otra cosa en términos de chota, ¿no? En un jeep de la Guardia Nacional, con unos altavoces, entraron a Coabey, primero ametrallaron, tiraron hacia las montañas, unos morteros. Y como él conocía a todos los que éramos, iban mencionándonos por nombre y sabía dónde vivíamos cada uno. Pero un grupo estaba en el lado norte, en la montaña, pero de cerca. Y otro, yo estaba con mi primo Tato Marín, que tenía un revolvito y tenía 2 o 3 balas. Pero un revolvito de que la bala alcanzaba de que ahí. Y cuando pasaban los aviones, nosotros estábamos debajo de una piedra grande que hay en esa parte que le llaman Jericó en Coabey. Debajo de esa piedra, cuando pasaba el avión, él le disparaba con aquel revolvito como si fuera. Y después nosotros nos reíamos de eso, ¿no? Porque ahora pues captan cualquier movimiento y cualquier ruido lo captan. Al tercer Pero en día, ese tiempo no. al tercer día la policía ocupa el pueblo y los arresta. Ah, claro. No, entonces no. Subió la policía, subió la Guardia Nacional, todo. Invadió Coabey. Hay fotos increíbles de mujeres y niños descalzos con las manos en la cabeza. Lo que hacían en Corea, eso era lo que hacían con los prisioneros que tomaban en Corea. Y ahí nos arrestan a nosotros. No había armas, no había nada, no teníamos nada. O sea que no hubo resistencia ninguna, porque hubiese tenido que ser cuerpo a cuerpo y ellos iban con sus bayonetas caladas. Sería pues suicidarse en cierto aspecto, ¿no? Y nos arrestaron a casi todo el barrio. O sea, los detienen Mujeres y hombres y niños. detienen guardias nacionales. La Guardia Nacional. Y lo llevan entonces a... Nos llevan a Oso Blanco. Jayuya, donde se izó la bandera. Allí nos llevan, fueron soltando poco a poco en el trayecto, porque nos llevaron desde Coabey hasta el pueblo con una mano, porque se nos soltaron los gavetes de los zapatos, la correa, teníamos que agajarnos el pantalón, porque no sé qué, y con una mano aquí. Tú te pones la mano aquí y tú dices, eso no es el problema, pero a los 10 minutos te pesa como un quintal. Imagínate, caminando 5 kilómetros. Oye, ¿qué falló entonces? No tenían... Bueno, sí, falló el que fue apresurado, tú sabes. Él tuvo, y la revolución se esperaba que fuera más tarde, o sea, que estuviera bien preparada, se esperaban unas armas que iban a llegar de República Dominicana.
Este, ¿Y se contaba con el pueblo, don Heriberto? O sea, ¿usted cree que sí, si hubieran, sí, sí, si hubieran estado preparados, que el pueblo hubiera, sí, sí, le hubiera dado la mira, bienvenida? en el mismo pueblo de Jayuya, cuando se declara, estamos en el balcón, llegó un grupo de personas pidiendo armas. Fueron los mismos que luego declararon en contra de nosotros porque los obligaron. Los cargos específicos, ¿de qué lo acusaron Los específicamente? acusaron de asesinato a todo el grupo, de intento de asesinato, de incendio, de portación de armas. A los menos que le echaron fueron al grupo que dejaron en Puerto Rico, que era una cadena perpetua más 45 años más para cumplirlos consecutivamente. ¿Y a usted le echaron cuánto? Imagínate. Uno tenía que morirse, ¿Y a usted resucitar. cuántos años le echaron a usted específicamente? A mí, Ajá. una perpetua y 45 años más.